Es como la vuelta al cole. El primer día de clase, bueno, pues los nuevos andan un poco perdidos y los más veteranos les van orientando. El Congreso de los Diputados esta mañana era algo parecido. Los diputados recién estrenados andaban un poco perdidos, mientras que los que ya tienen experiencia de varias legislaturas les decían por dónde tenían que ir. Una imagen curiosa, bueno, pues por ejemplo Santiago Abascal y los de Vox, que han sido muy madrugadores, han llegado de los primeros para coger sitio. Como saben, el día de constitución de las cámaras no hay sitios asignados, con lo cual cada uno puede sentarse donde quiera. Ellos han escogido la bancada de los socialistas justo detrás del escaño del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso ha sido criticado por algunos de los diputados del PSOE. Otra imagen que ha llamado la atención, la de los políticos presos que, custodiados por la policía, van al Congreso de los Diputados porque están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Ellos, la imagen más habitual ha sido verles con el teléfono móvil, un objeto que tienen vedado y que al llegar al Congreso sus compañeros de partido les han dejado utilizar. Y lo más polémico, sin lugar a dudas, la fórmula de acatamiento utilizada por los independentistas, que han prometido en contra de los presos políticos, en contra de los exiliados y a favor de la República, algo que ha causado estupor y protestas de todo tipo. Albert Rivera ha protestado ante la presidenta y Meritxell Batet no le ha hecho ni caso. Después, tanto desde el PP como desde Ciudadanos como desde Vox, se ha criticado y se ha comentado que, claro, que ahora entienden por qué el PSOE tenía tanto interés en colocar de presidenta a una persona como Meritxell Batet, una socialista del PSC, catalán, independentista a medias, en fin, no se sabe bien qué. El caso es que ha sido de lo más polémico. Por cierto, los de Vox han jurado por España. Así se inicia la 13ª legislatura, que suponemos dará para mucho, mientras nos quedan todavía 3 días de campaña electoral de cara a las municipales y autonómicas del próximo domingo. Hoy, OK Diario publica un par de encuestas, un par de sondeos hablando de la importantísima batalla por Madrid. Respecto a la Asamblea de Madrid, habla de un empate no técnico, sino absoluto. Como ustedes saben, este año, debido al aumento de población de Madrid, la Asamblea madrileña tiene 3 escaños más y de 129 pasa a 132. Al ser pares, este sondeo dice que el empate entre bloque de derechas y de izquierdas es exactamente igual, con el que, si no hay acuerdo, eso obligaría a repetir las elecciones. Y por lo que se refiere al ayuntamiento, habla de una victoria por la mínima del bloque de centro-derecha, encabezada por el Partido Popular, lo que convertiría a José Luis Martínez Almeida en nuevo alcalde de Madrid. Por cierto, municipales hay en una serie de ayuntamientos madrileños. Hoy recibiremos a José Luis Álvarez Ustarroz. Él es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la alcaldía de Majadahonda. Veremos qué es lo que nos cuenta. En fin, asuntos varios de los que hoy nos ocupamos en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Ustedes pueden sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT aquí en Madrid y pueden vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza. También pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Como saben, estamos en todas las redes sociales y estamos también en la posibilidad de que nos manden sus mensajes a través del WhatsApp. Cuentan para ello con un número de teléfono que deben tener memorizado en su móvil. Es el 669 72 86 73. Y como saben, hemos puesto en marcha una nueva modalidad de encuesta. Ayer les preguntábamos a quién preferían ustedes como alcalde de Madrid, si a Manuela Carmena o a José Luis Martínez Almeida. Bueno, debemos decirle que Almeida ha ganado por un 80% de los votantes, un 20% optaron por Carmena. Y hoy les hacemos otra pregunta. Queremos saber, ¿son ustedes partidarios de ilegalizar a los partidos independentistas? En caso de que su respuesta sea sí a este teléfono, al 905 80 81 40, y si su respuesta es no, 905 80 81 41. A lo largo del programa iremos viendo cómo evolucionan sus votaciones y mañana, en todo caso, les daremos el resultado definitivo, puesto que tienen toda la noche para seguir votando si así lo desean. Para analizar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables, esta noche nos acompaña Luis Magán. Don Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Alejandro Plans. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier.
Y también Antonio José Mesa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que hoy ha sido de lo más entretenido. Como les decimos, era como la vuelta al cole. Era como el primer día de clase en el que veíamos a los diputados nuevos un poco perdidos y, en fin, los más veteranos les orientaban acerca de dónde estaba cada cosa. El primer día, el de la constitución de la Cámara, no hay sitios asignados. Por eso los más espabilados procuran llegar prontito para coger sitio. Y eso es lo que han hecho Santiago Abascal y los suyos de Vox, que han decidido sentarse en la bancada socialista justo detrás de Pedro Sánchez. Algunos del PSOE les han querido afear esa conducta. Los diputados presos, todos ellos, se han hecho con teléfonos móviles, que les deben de haber prestado sus compañeros y no han dejado de utilizarlos a lo largo de toda la mañana. Todos los presos han saludado a Pedro Sánchez, pero esa imagen no ha sido recogida por las cámaras del Congreso. Solamente tenemos fotografías como esta que les mostramos. La verdad es que las cámaras del Congreso, por lo visto, debían tener la consigna, no lo sabemos, de tratar de evitar ese tipo de imagen. El caso es que, bueno, la mesa de edad ha quedado compuesta por el diputado socialista Agustín Javier Zamarrón, de 73 años, acompañado por las más jóvenes, Marta Rosique, de Esquerra Republicana, de 23 años, y Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, de 25 años. Los diputados han desfilado en la votación secreta para entregar un papelito con el nombre para elegir al presidente de la Cámara, bastante desorganizados, hemos de decir. Se ha formado una larga cola, un atasco en el pasillo del hemiciclo, y tras una primera votación en la que Meritxell Batet, con 175 votos, no ha obtenido mayoría absoluta, se ha tenido que celebrar una segunda entre Batet y Ana Pastor, y finalmente, con mayoría simple, sí ha sido elegida la candidata socialista. El siguiente: 175 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña, 125 a favor de doña Ana María Pastor Julián, 35 votos en blanco, 15 votos nulos. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda, en consecuencia, proclamada presidente del Congreso de Diputados doña Meritxell Batet Lamaña. Teníamos ya presidenta del Congreso y entonces se ha procedido a la toma de juramento o promesa de cada uno de los diputados. La verdad es que una de las cosas que más llamaba la atención era cuál sería la fórmula de acatamiento que elegirían algunos. Por ejemplo, los de Vox han elegido jurar por España y lo peor, lo más polémico, los separatistas han decidido prometer en contra de la existencia de presos políticos, de exiliados y a favor de la República Catalana. Eso ha provocado protestas en el mismo pleno del propio Albert Rivera y Meritxell Batet. No le ha hecho ni caso. Vean toda la secuencia. Por España, sí, juro. Francisco Javier. Por España, lo juro. Señor Rivera, no vamos a interrumpir el acatamiento, no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución. Sí, se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, hay justicia. Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Meritxell Batet no ha hecho ni caso. Albert Rivera ha protestado durante la sesión. Al término de la misma, tanto él como desde el Partido Popular Pablo Casado han criticado que la presidenta del Congreso no haya puesto freno a ese tipo de acatamiento. Y desde Vox ha sido Santiago Abascal quien ha dicho que es intolerable que se pueda sustituir la fórmula de acatamiento tradicional y legal por ese tipo de arengas golpistas, ha dicho.
Buenos días, hemos acudido a la Constitución del Congreso y hemos tenido que vivir momentos tristes, yo creo que para todos los españoles. El hecho de que hoy se haya permitido que las fórmulas de acatamiento a la Constitución hayan sido sustituidas por arengas golpistas, yo creo que sienta un mal precedente. Creo que la presidenta del Congreso no ha estado a la altura de las circunstancias y ha permitido que muchos diputados realizaran un fraude de ley, diciendo exactamente lo contrario de lo que pretende la fórmula de acatamiento a la Constitución y permitiendo que se hicieran apología del golpe de Estado del 1 de octubre y apología también de los presos preventivos que en estos momentos están siendo juzgados en el Supremo. Bueno, como ven, una jornada de lo más entretenida en el Congreso de los Diputados. Don Luis, ¿qué le ha parecido? Vuelta al cole, ¿no? Parece. Sí, verdaderamente. Bueno, en definitiva, yo creo que antes de nada nos tendremos que felicitar. Quizás no por el resultado de las elecciones, sino porque iniciamos la 13ª legislatura desde el retorno de la democracia en nuestro país. Y en definitiva es la fórmula que nos hemos dado a los españoles, a nosotros mismos, vivir en la medida de lo posible en paz y en democracia. Bueno, el Congreso de los Diputados es una imagen de lo que hoy día es el país, es decir, una imagen en donde la crispación, la tensión, el distanciamiento, los dos bloques rigen, digamos, un poco desde que se inició fundamentalmente la provocación independentista por parte de los grupos catalanes y que sumergió en este país en una situación de tensión política insuperable y sobre todo no conocida desde el comienzo o probablemente incluso desde finales o desde la Guerra Civil Española. A mí la sesión de esta mañana me ha dado, por decirlo de alguna manera, tres claves, digamos un poco tres titulares, que sería la elección de dos catalanes para presidir las dos cámaras, el Congreso de los Diputados, Batet... Catalanes del PSC federalistas. Exacto. No simplemente catalanes. No, dos federalistas que dan una clave, que es que yo creo que el gobierno de Sánchez va a intentar a lo largo de la legislatura, dure mucho, dure poco, convencer a Ciudadanos para intentar una reconversión, una adaptación de la Constitución a un modelo federalista, intentando que este sea el último cartucho para amparar la unidad de la nación. La segunda, desde mi punto de vista, es que Rivera intenta quitarle el protagonismo a Casado y convertirse realmente en lo que ha estado diciendo, ha estado manteniendo durante toda la campaña de las elecciones generales, que es en el líder de la oposición. Y es el único, esta mañana, es el único que se ha dado cuenta que estamos todavía en campaña y ha hecho una campaña para su partido, claramente. Y el tercero, que es muy importante también, creo yo, que es que se ha configurado, digamos, un poco la fórmula de gobierno que quiere Sánchez, que es el apoyo sin demasiados compromisos por parte de Podemos y PNV, que son los que han votado la elección de la señora Batet. Alejandro, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues a mí me ha recordado al inicio de aquella legislatura de la anterior en la que aparecía Vescansa con el bebé y al final hemos vivido, aunque sea en otras fuerzas políticas opuestas, también gestos muy mediáticos, ¿no? Digamos que seguimos viviendo en un clima de show, bueno, pues de captar las portadas y la atención de la ciudadanía y bueno, pues me ha sorprendido ver a Abascal muy oportunista, poniéndose justo detrás del presidente del gobierno y bueno, pues digamos que si hay que disculpar el oportunismo de Vescansa aquella vez, pues también habría que disculpárselo a Abascal o bien reprobárselo a ambos por la misma razón, ¿no? Y lo que quiero decir... Hombre, creo que son cosas distintas, sí. En fin. Sí, pero... Teniendo en cuenta que el día de constitución de la Cámara no hay sitios asignados, uno se puede sentar donde quiera. Que ha ido a provocar sentándose justo en el cogote del presidente del gobierno. Oye, se ha ganado la foto. Sí. Llevarte al bebé para darle de mamar en mitad del hemiciclo, yo creo que es algo más que querer buscar una foto, ¿no? Bueno, claro, el caso es que de todos modos seguimos captando esa oportunidad de aparecer en la prensa. Yo al menos ese es el punto de vista que tengo. Y por decir algo bonito también, en la línea que comentábamos, me ha parecido que lejos de ser una amenaza, puede ser más bien una oportunidad el que haya habido una renovación muy importante de los diputados en la Cámara,
hay un porcentaje elevadísimo de personas que antes no eran diputados y ahora lo son. Y bueno, pues vamos a ver si eso es un factor de renovación para bien o si por el contrario eso nos hace ver una legislatura pues con más tropiezos, ¿no? Antonio José, ¿qué impresión te ha dado a ti? Pues hombre, yo creo que la impresión que le ha dado a la inmensa mayoría de los españoles que han estado siguiendo la sesión, creo que es una sensación pues, de bochorno y de vergüenza ajena, porque esto no es un parlamento. Yo creo que la historia de España y nuestro país se merece una Cámara y un Parlamento que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del respeto y de la cortesía parlamentaria, y no este circo que hemos visto hoy. Y en ese sentido te voy a dar la razón, Alejandro. Yo creo... Hombre, voy a barrer para casa, pero es que es cierto, es que creo que mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Partido Popular, ha sido el único que ha guardado el formalismo en todo momento, porque además, incluso aquellos nuevos que se sientan por primera vez en este hemiciclo, o bien buscan la foto, o bien incluso a la hora de jurar o prometer, acatar la Constitución, han añadido una coletilla diciendo, pues, y por el bien de España y tal. Me sirve eso tan mal como me servía para aquellos que dicen que la acatan por imperativo legal. Yo creo que el formalismo y el acatar la Constitución no tiene que tener ningún apellido, nada más que decir lo que dice la ley y punto. Y lo que veo es que aquí hay más afán de protagonismo y de buscar fotos que otra cosa. En ese sentido, yo creo que hemos vivido un espectáculo electoral y lo que más grave me parece de todo esto es la complicidad o esa mano tendida que ha habido entre el señor Sánchez y el señor Oriol Junqueras cuando le decía tenemos que hablar, y se han pactado en eso. Porque en ese sentido sí que quiero hacer hincapié. ¿Qué nos oculta el señor Sánchez antes del 26 de mayo para que no, bueno, pues que tenga esa mano tendida y no tenga una actitud como han mantenido otros diputados de la Cámara, entre ellos Albert Rivera, Pablo Casado, de no se habla, no se pacta nada, no se dirigen ni siquiera la mano con aquellos que han intentado destruir a España, con aquellos presos que han venido a recoger hoy, bueno, su acta, a tomar posesión de su acta en el Congreso? Eso es lo verdaderamente preocupante, y sobre todo ya no solamente lo verdaderamente preocupante es que el señor Sánchez tienda la mano al señor Oriol Junqueras y diga, oye, que tenemos que hablar, sino también la actitud de la propia presidenta del Congreso, que ha sido pues una actitud que poco más o menos que le ha faltado a broncar a los constitucionalistas y permitir que el que estaba irrumpiendo el orden de la sesión plenaria, pues que tuviese patente de corso y alfombra roja, y aquellos que levantan la voz para decir, oye, que aquí se está montando un grigay, que estos señores, no, es que esos son los que están produciendo un desorden plenario. Bueno, pues esto es lo que nos espera, el inicio de una trágica legislatura que nos espera por delante y que nos va a dar muchas tardes de gloria. Bueno, como comentaba Alejandro, la verdad es que cada nuevo periodo de sesiones nos depara nuevas sorpresas. En esta ocasión hemos visto estas imágenes curiosas, como por ejemplo ver a los políticos presos que han acudido al hemiciclo, pues sí, fuertemente custodiados por la policía, porque están siendo sometidos a juicio, y ahora están sentados en su escaño, pues eso, todos con el móvil. Pero es que en legislaturas anteriores, como él mencionaba, también hemos visto cosas curiosas, como a Carolina Vescansa dando de mamar a su hijo en pleno hemiciclo, algunos diputados podemitas con unas indumentarias raras, unos peinados rastas, o a dos hombres, los acaban de ver, dos diputados hombres besándose en la boca. La verdad es que a veces pensamos que el Congreso de los Diputados se ha convertido más en un circo y en una manera de expresar reivindicaciones de todo tipo con gestos curiosos que un lugar donde debe imperar el discurso y la razón. Pero bueno, Luis, lo que parece que no tenemos remedio es con el tema de las fórmulas de acatamiento que cada uno introduce coletillas, sí. Que, bueno, en tu opinión, ¿debería Meritxell Batet haber impedido que eso ocurriera, o ella ha sido fiel al reglamento diciendo que ninguna fórmula se salía del...? No, ella ha aducido, venía oyendo la radio y ella ha aducido una sentencia, si no me equivoco, no sé si es del Constitucional o del Supremo, yo creo que el Supremo, del año 90, en el que dice que se permite que cada uno acate la Constitución como quisiera. Pero en la COPE, que estaban hablando de ello, inmediatamente ha intervenido nuestro compañero periodista y ha dado una sentencia del 91 en el que dice que sí, que pueden acatarla como quieran, pero que tiene que ser absolutamente acatada, es decir, tiene que ser absolutamente asumida la Constitución. Por ejemplo, si yo digo que es por imperativo legal, es absolutamente asumida, ¿no? Por imperativo, pero totalmente, sí, no en parte. Pero en el caso en cambio, si digo, pero en contra de los presos políticos exiliados y a favor de la República, ahí no la estoy acatando en su totalidad, sino en parte, con lo cual sí sería irregular. Eso es por lo que le tendrían que haber llamado la atención.
Es sorprendente. Yo creo que la presidenta, en este caso, o los responsables del Parlamento tienen que tener una mano ancha porque en definitiva yo no estoy de acuerdo con Antonio José de que es un bochorno. A mí me parece que es el reflejo de verdad de una sociedad muy compleja, de una sociedad que hemos alcanzado un grado de libertad muy profundo, en donde las personalidades son muy definidas y los targets son muy definidos, y en donde probablemente la fragmentación del Parlamento hace lo que decía al comienzo Javier, quiere decir que hace como que si llegásemos a un nuevo curso muy distinto al que hemos vivido hasta ahora, un nuevo curso de colegio, en donde tenemos que adaptar nuevas fórmulas ante una situación en donde en el Parlamento hay, por lo menos si no me equivoco, son 13 los partidos políticos que están representados, y la fragmentación crea una tensión derivada de algo que sigo diciendo que a mí no me produce bochorno, sino me produce que yo creo que es la maduración, o sea, la maduración lógica de nuestra sociedad, en referencia a otros países europeos, que es el que lleguen al Parlamento muchísimos. Yo creo no, perdón, que más que adquirir madurez la estamos perdiendo. Pero no, déjame terminar mi argumentación. La argumentación es que todavía no sabemos gestionar eso. Es decir, el diálogo, el pacto, el no tirarnos los trastos a la cabeza, todavía no lo sabemos gestionar. Tendremos que saberlo gestionar. Hemos tenido grandes parlamentarios en el seno de este Congreso de los Diputados. Pero no en un Parlamento tan fragmentado. Y se ha dicho muchas cosas desde diferentes puntos de vista. Recuerdo a Rosa Díez o a mi propio presidente del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Creo que mantenían un nivel de confrontación y de incluso de confrontar ideas desde un punto de vista de la elegancia y de la formalidad y del formalismo que creo que merece el Congreso y que merece la sede de la soberanía nacional, donde radica nuestra representación de todo el pueblo en ese Congreso. Lo que no puede ser es el espectáculo que hemos visto hoy, que yo creo que en vez de una evolución es una involución, vamos, por completo. Espectáculos muchísimo más duros que el que hemos visto hoy, lo vimos en el Congreso de los Diputados con el comienzo de la guerra de Irak, cuando se les llamaba asesinos a los diputados del Partido Popular. Es decir, pero además en gran medida toda la izquierda, o fundamentalmente el Partido Socialista, y en aquel momento me parece que la Izquierda Unida, porque Podemos evidentemente no existía. Quiero decir, argumentaciones tan duras. En las primeras legislaturas había diputados cercanos a las tesis de ETA que decían unas barbaridades, si bien no te acuerdas, Javier, pero tremendas. Estamos hablando de las formas, no del todos fondo. modos, porque yo creo que el fondo ha evolucionado mucho lo que hemos visto en el Congreso. Hace muchos años, siendo Felipe González presidente, lo más escandaloso que vimos fue a José Luis González Lizondo, de Unión Valenciana, que depositó una naranja encima del escaño del presidente para llamar la atención sobre el tema de los cítricos en el Levante español. Y ya parecía que cómo se ha salido de las formas parlamentarias con la naranja. Bueno, desde entonces hemos visto camisetas negras, verdes y amarillas de todo tipo. Gente que ha ido con fotografías, que ha roto fotos y papeles, que se ha llevado hasta la impresora para enseñarla. Letamendia, que era un diputado de los más radicales vascos, decía unas barbaridades cuando subía al estrado, absolutamente tremendas. Yo con ello no quiero justificarles, de verdad. Ojalá tuvieran mucho más, ojalá fueran más educados en las formas o en el fondo, pero a mí de verdad no me parece excesivamente exagerado las aptitudes que han tenido. No estoy de acuerdo, evidentemente, con el acatamiento de la Constitución. Me parece irrespetuoso, no solamente para las Cortes, sino para todos los ciudadanos pues españoles. Yo te confieso que desde hace un par de legislaturas a mí ya me empezó a llamar la atención ese aspecto. Primero, con chancletas y con bermudas. Nos vamos haciendo mayores. Con las rastas. Chicos, a mí me llamaba la atención, ¿qué quieres que te diga? O cuando Pablo Iglesias montó una reunión en el Salón de los Pasos Perdidos, todos sentados en el suelo, y los sugieres, tuvieron que decirle, por favor, levántense del sueño, señorías, porque no se puede usted sentar en el suelo. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Aunque solo sea un mínimo respeto hacia la institución en la que te encuentras, que es soberanía de todos los españoles, habría que mantener las formas. Es fundamental el respeto a los símbolos. Al final, un símbolo, una institución, que asimismo es un símbolo para el pueblo, es fundamental que se respete, aunque no te lo merezca a ti personalmente, pero precisamente es un símbolo porque para otras personas sí lo es, ¿no? Entonces, si queremos convivir en paz, en concordia, tenemos que ser más leales a los símbolos, aunque no los profesemos. Yo creo que eso es algo que echo de menos en ciertas fuerzas políticas especialmente, y creo que es necesario el
bueno, pues el mantener cierta compostura. Es cierto que vivimos en una era nueva de comunicación política, en la que buscamos la imagen, la portada, como hablábamos, pero cuando ya pasamos a hablar de respeto, de protocolo, yo creo que es fundamental. Pero yo echo de menos, primero, esa educación y ese respeto a los símbolos que tú mencionas, esa brillantez parlamentaria de antaño. O se podían decir cosas muy duras y muy gruesas, pero con ese florete, ¿no?, elegante del parlamentarismo bien entendido. Ahí lo hemos perdido absolutamente. El nivel de nuestros parlamentarios, pues mira, el mejor parlamentario que hemos tenido hasta la última época, Rajoy, sin lugar a dudas, el de mayor nivel y el que con mejor retranca era capaz de dirigirse al resto de parlamentarios. Todo eso se ha perdido. En eso tienes toda la razón, pero es como las generaciones de los futbolistas. Quiero decir, nosotros tenemos una generación que ganó una Copa del Mundo, 2 campeonatos de Europa de fútbol, y luego desapareció y no han sido. La generación de la transición, los comienzos de la generación de fueron muy brillantes, pero todos ellos. Es decir, yo el otro día discutía en una charla privada, discutía y defendía, que yo no estaba en aquel momento estaba en las antípodas, ahora ya no sé qué decir, pero en aquel momento estaba en las antípodas, el parlamentarismo de Blas Piñar, es decir, la elocuencia que tenía Blas Piñar, Santiago Carrillo, era capaz de hilar unos discursos sin leer ni un papel. Increíble, defendiendo unas tesis. Claro, que tú puedes estar de acuerdo o absolutamente en las antípodas ideológicas. Pero eran muchos de ellos. Hay que reconocer que su nivel parlamentario. Pero eran muchos de ellos, muchos de esos parlamentarios que ocuparon las primeras legislaturas de la transición eran muy brillantes. Nos hemos encontrado, lo que tú bien dices, que en las últimas épocas, de los mejores parlamentarios que hemos tenido es, sin duda alguna, desde mi punto de vista, Mariano Rajoy. Pero, vuelvo a repetir, es el reflejo, el Parlamento es el reflejo de la sociedad. Nosotros les votamos. Hemos votado bien o mal, pero les hemos votado. Quiero decir, y ahí hay 350 diputados que representan los intereses de los españoles. Y también no podemos quedarnos en lo que en lo que tú dices, que tienes mucha razón, en la floritura, en la política de espectáculo, y también, digamos, analicemos o alegrémonos de las buenas noticias. Este Parlamento tiene 164 mujeres, que si se descuidan van a tener mayoría en la próxima. 164 para una mayoría de 174 de distintos grupos políticos, lógicamente. Pero quiero decir, ese tipo de cosas son muy buenas noticias que también tenemos que asumir. Sí, bueno. No, decía que no me ha extrañado nada que Sánchez hoy hablara ya de no 1 ni 2, sino creo que decía 8 pactos, ¿no? Es lo que se va a tener que hacer continuamente y más que nunca con un Parlamento tan fragmentado. Yo creo que si esto se gestiona bien, lo mismo estamos ante una nueva era de hacer política, y es que no nos queda otra que empezar a comprobar cómo el parlamentarismo empieza a materializar un pacto tras otro, porque si no la legislatura puede ser bien corta. Sí, en ese sentido yo creo que también lo que se tiene que estar hablando hoy es de, oiga, hoy era la primera sesión constitutiva del Congreso y era el acatamiento por parte de los señores diputados de la ley. Y el acatamiento de la ley no tiene por qué tener peros ni prefijos ni sufijos. Quiero decir, el acatamiento de la ley es el acatamiento de la ley. Y en este sentido, hoy hemos visto cómo ha habido gente que ha intentado hacer un mitin electoral de ese acatamiento de la ley. Los presos políticos con su historia, los que vienen nuevos como Vox diciendo que por España, los de Podemos diciendo que porque... Bueno, ya, pero es que eso no es el acatamiento de la ley. El acatamiento de la ley es fijarse y leer al pie de la letra lo que dice la Constitución, que es jurar o prometer el cargo. Punto pelota. Y en ese sentido ha habido muy pocos diputados que se han mantenido firmes en el acatamiento de la ley, con lo cual me da igual el populismo de un lado que de otro. Y el acatamiento, hasta que no se cambie o se reforme el reglamento, es lo que es. Y en ese sentido, quiero llamar la atención, insisto, que mi grupo parlamentario está dentro de la cordura y de la sensatez y de la línea de cumplir la ley. Y otros, pues vienen a hacer espectáculo o a hacerse ver o a hacerse notar. Y aquel que ha cumplido con lo que dice el reglamento, también ha pedido luego la palabra para intentar decir que... Bueno, aquí todo el mundo está buscando su foto, y yo creo que la foto en estos momentos hay que dejarla para los mítines electorales, para la propaganda que repartimos los partidos políticos en la calle, pero no para la sede de la soberanía nacional, porque ahí está para defenderse los intereses de todos, y más o menos que mantener una línea. Pero claro, desde el punto y hora, que también tenemos a unos señores que han salido de la prisión para coger el acta y su escaño, pues claro, es que ya es todo un sinsentido, ya es el mundo al revés.
y que en eso también creo que se trabajará a la mesa del Congreso, pero lo que no tengo claro es que ese trabajo llegue a buen puerto, y por supuesto lo que tendrá que hacerse es cumplir con el reglamento y cumplir con la ley de enjuiciamiento criminal para que los señores diputados que han salido de la cárcel para tomar su acta se vuelvan por donde han venido. Bueno, de entrada lo que están es retrasándolo, quiero decir, lo que van a solicitar probablemente el Partido Socialista y Podemos, que es un informe jurídico de los de los abogados del Estado, que están, de los letrados del Congreso de los Diputados, eso supone una ralentización de la inmediatez con la que se pedía la vuelta o la cancelación digamos un poco de la presencia y el acta de los diputados presos por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. En esta legislatura de momento hay de todo menos prisa. Hasta que no veamos el resultado de las elecciones del domingo y se establezcan los pactos correspondientes, no tenemos prisa ni siquiera por formar gobierno. Ya hemos visto como el señor Oriol Junqueras le ha tenido la mano al presidente del gobierno y tenemos que hablar, con lo cual... Y lo hemos visto porque había fotógrafos independientes en la Cámara, no porque las cámaras del Congreso nos lo mostraran. Totalmente, pero si fuese por TV3 no lo vería usted, ya se lo digo yo. No, ya le digo, hay que tener mucho cuidado con qué monitores tiene uno al alcance para poder ver las cosas, ¿eh? En fin, como ven, hemos iniciado ya la 13ª legislatura de esta democracia, lo hemos hecho eso, como ese primer día de vuelta al cole, con los nuevos diputados siendo orientados por los más veteranos. Pero como saben, nos quedan todavía 3 días de campaña electoral para unas municipales, autonómicas y europeas que son fundamentales antes de que formemos gobierno a nivel nacional. Como saben, es fundamental la batalla por Madrid, tanto de la Asamblea como del Ayuntamiento de la capital. Pero no solo eso, también de multitud de municipios madrileños. Históricamente, todo el noroeste de Madrid ha sido un feudo del Partido Popular. Municipios como Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, Brunete, que históricamente han tenido presencia del Partido Popular. Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, en Majadahonda. Cambia de candidato, puesto que Narciso de Foxá se incorpora a las listas para la Asamblea de Madrid, y esta noche, dentro de unos minutos, nos acompaña el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Majadahonda. Con nosotros, José Luis Álvarez Uztarros. Será ahora mismo. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.
Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.